Bien, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. A la hora que nos vayan a ver, tenemos un invitado especialísimo que don Carlos Romero va a tener la misión de presentar esta tarde. Así es que, querido Carlos, bienvenido. Edwin, también un abrazo para ti allá en Concepción. Así es que, Carlos, por favor, usted está de director hoy. Muchísimas gracias, René David. Pues sí, hoy tenemos a don Juan Carlos Monedero de Argentina. Juan Carlos Monedero, el bueno. Ojo, Juan Carlos Monedero, el bueno. Yo sé que él ha sufrido un poco sobre eso, pero es Juan Carlos Monedero, el bueno. Don Juan Carlos Monedero, filósofo de la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino. Juan Carlos, afortunadamente, tiene también obra escrita. Ha publicado 2020 Argentina y el mundo bajo la cuarentena. Y también tiene su primer libro titulado Lenguaje, Ideología y Poder. Hoy Juan Carlos nos acompaña para un tema que le hemos propuesto y que él ha aceptado muy amablemente, que es la hispanidad y Milei. Él nos ha enviado un escrito que él nos ha pedido muy formalmente que leamos y que con el mayor gusto lo vamos a leer para así tener como una bitácora de lo que va a ser la entrevista o la conversación que hoy vamos a tener con Juan Carlos Monedero. Dice así Juan Carlos Monedero: la reciente victoria electoral de Milei en la Argentina vino acompañada de precedentes insólitos y realidades difíciles de entender. Su candidatura presidencial fue trabajada años anteriores por la propaganda mediática de la derecha o la nueva derecha liberal, la cual, a través de YouTube y otros redes sociales, prepararon el camino para la aceptación del libertario. Como broche de oro en la oferta electoral, Milei fue acompañado por una católica practicante que asistía a misa tridentina, que hoy ostenta el cargo de vicepresidente, hija de familiar militar y denunciante hace años de los crímenes de la guerrilla marxista en Argentina durante los años 70. Sin embargo, desde el principio en que los neoderechistas comienzan a ganar terreno en las redes sociales, allá por los años 2016-2017, hubo voces dentro del campo católico y nacionalista argentino que venían alertando que este anticomunismo liberal libertario era, en realidad, una falsa opción frente a los problemas políticos, culturales, económicos y sociales. Asimismo, fueron muchos quienes advirtieron enfáticamente que, de tomar el poder, cosa que ya se hizo, estas personas intentarán subordinar los intereses de la Argentina a potencias extranjeras, sean estas privadas o públicas. En otro orden de cosas, se señaló que el capitalismo liberal, propuesto como solución, constituía una falsa opción frente al populismo marxista, que ambas ideologías fueron condenadas por la Iglesia Católica, que ambas ideologías compartían la matriz de la ideología moderna y que los youtuberos de la nueva derecha nunca cuestionaban a la masonería. Juan Carlos Monedero es una de las voces, no la única, que vienen denunciando esta lenta incubación de la nueva derecha liberal, hoy aliada a los libertarios, que cuentan con un número no despreciable de católicos anticomunistas en sus filas. Todos apoyando este gobierno y justificando, o al menos minimizando, muchas de sus medidas nefastas. Con esta presentación iniciamos en este conversatorio acá, en Matices, con Juan Carlos Monedero. Juan Carlos, muchísimas gracias y le reiteramos bienvenido. Muchas gracias, Carlos, Edwin y René. Y debo saludarlos a ustedes. Veo que hay dos personas, ustedes dos están en Chile y tú, Carlos, en Colombia. Los saludo, les agradezco la invitación, pero tengo que corregir el currículum. Primero porque tú dices que yo soy el bueno y el otro es el malo. Algunos piensan al revés. Algunos piensan que yo soy el malo. Y en segundo lugar, no soy filósofo, soy licenciado en filosofía. Bueno. Eso también me gustaría dejarlo. Y además hay otro detalle que no sé si lo llegaste a ver, pero yo ahí comentaba en la presentación que te mandé que además soy padre de familia. Que es otro dato también importante. Tengo 2 hijos hermosos, gracias a Dios. Tengo una hermosa y compañera como esposa, así que eso también me
es una gracia de Dios. No tengo nada, obviamente, con esta cara no, es una gracia de Dios haberla conseguido. Y que está acá al lado mío y bueno, obviamente es muy importante que la compañía de la mujer en esta batalla. ¿Cómo están ustedes, chicos? Juan Carlos, muy Estupendamente bien. bien, querido Juan Carlos. Juan Carlos, le hago la Sí. primera o unas preguntas acá. El anticomunismo liberal, ¿por qué no es oposición? Y también, si esa oposición es una oposición católica o anticatólica. Bien, vamos a hueso, ¿eh? Veo que no hemos tardado Sí, sí, de una nada. vez. En otras entrevistas a veces la gente guantea, hace un poquito de sombra. Acá vamos. Me gusta. Vamos. Pasamos de la guarnición directo ¿cómo se llama? Al lomo. Al plato Como fuerte. Maravilla Martínez. Como Maravilla Martínez. Claro, acá no hubo una sopita, que bueno, un pancito Nada. con. Acá directamente. Un pisco sour, algo. Me encanta, me encanta. Básicamente no es una opción porque comparte las dos ideologías modernas, que son el liberalismo y el socialismo, comparten una matriz dentro de lo que es el pensamiento moderno. Cuando hablamos de modernidad, no hablamos de modernidad en un sentido cronológico, porque si decimos en un sentido cronológico, claro, tomamos 1492, comienzo de la modernidad, según los historiadores, terminamos en 1789 con la Revolución Francesa, y podríamos decir que en esos 300 años, más o menos, bueno, hubo muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Entonces sería simplificador decir que todo lo moderno es malo, pero cuando hablamos de lo moderno como algo malo, como una nota negativa, nos referimos a lo moderno en sentido ontológico, como un modo de ser en el tiempo, y no en sentido cronológico. Estoy escuchando a mí mismo, ¿eh? Creo que hay un rebote. Hay un rebote, sí. Pero se escuchó bien en general, ¿Sigo? Juan Carlos, así que no hay problema, sí, sí. Muy bien. Ahora, lo que sí voy a silenciar a Edwin y a mí, por si acaso. Dale. Entonces, gracias, Carlos. Entonces, estas dos ideologías nacen de la misma cosmovisión moderna, solo que tienen, o sea, resuelven la cuestión de distinta manera, pero comparten matrices iguales. Una de esas matrices, por ejemplo, es la visión antropocentrista, el hombre como el centro de todas las cosas, algo que ya empezaba lentamente a incubarse en el Renacimiento, ¿sí? Ese antropocentrismo estaba bastante compensado por otros elementos de las tradiciones, de la cultura, y no se manifiesta explícitamente en el Renacimiento, sino después. Pero luego las ideologías liberal y la socialista, que son condenadas ambas por la Iglesia Católica, por el magisterio de la Iglesia y por innumerables intelectuales, sacerdotes, hasta papas, esas ideologías luego encuentran, después de la caída del muro de Berlín, una forma de mimetizarse. Y en Occidente, por lo menos, podemos resumir así, ¿no? El corazón a el corazón a la izquierda y la billetera a la derecha. Es decir, después de la caída del muro, coexiste perfectamente un sistema capitalista, económico, liberal, que no tiene rivales serios, con una matriz cultural de izquierda progresista que con el paso de los años acentúa no solo la cuestión progre en lo político económico, sino también en lo sexual, con la ideología de género, y que directamente desemboca, como ustedes bien saben, en la legalización del aborto, de la eutanasia y un montón de otras barbaridades. Otro punto que muestra la compatibilidad de estas dos ideologías fueron sus alianzas contra los nacionalismos europeos en la Segunda Guerra Mundial. Otro punto que muestra la compatibilidad fue que capitales occidentales de
procedencia norteamericana, financiaron la revolución rusa de los comunistas. Y otro punto que muestra esa unidad fue que terminada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos deja manos libres a la Unión Soviética, y la Unión Soviética ocupa la mitad de Europa y una gran cantidad de países de Asia, incluido China. La China comunista que hoy vemos es consecuencia de una ocupación que Estados Unidos, supuestamente el campeón de la libertad, de la democracia liberal, bla, 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 dejó hacer. ¿Por qué? Son los mismos que invitaron al Che Guevara a la ONU a hablar tranquilamente. Ahí está. De hecho, las Naciones Unidas son un producto, la Declaración de Naciones Unidas es un producto de ese nuevo orden mundial que, si bien había importantes vestigios y orígenes anteriores a la Segunda Guerra Mundial, ese nuevo orden mundial firmemente comienza luego de 1945. Entonces, si filosóficamente hay una matriz común, si políticamente hay una matriz común, si económicamente hay una matriz común, si geopolíticamente hay una matriz común, no podemos nosotros proponer luchar contra el comunismo desde el capitalismo liberal, desde el anarcolibertarianismo, etc. Bien, eso se propuso en los últimos años en Argentina desde más o menos 2016-2017 hasta la actualidad. Y lo que empezó con compartimos un video, organizamos una conferencia, vendemos libros, hoy terminó con colocar a un tipo en la Casa Rosada, que es el lugar del jefe de gobierno de presidencia argentina. ¿Sí? O sea, ya no es algo solamente cultural, no es un pasatiempo, no es miramos un video, ya está gobernando. Y todas sus medidas, o buena parte de ellas, tienden a desregular la economía en beneficio de capitales extranjeros que de alguna manera se van, en esta libre competencia, se van a aprovechar de su superioridad y vienen a destruir la industria argentina, primarizando la economía. Esto te quiere una explicación. ¿A qué me refiero con primarizar la economía? Que nuestra economía se convierta en una economía de bienes primarios, sin valor añadido, y que nosotros simplemente nos dediquemos a vender materias primas para que otra potencia las compre por 2,50 pesos, la elabore en sus industrias, en sus países, le añada valor agregado y luego nos la venda a nosotros. Esto ya pasó en Argentina. ¿A qué me refiero? Manuel Belgrano, que fue un patriota, hablaba también de patriotismo económico. Y entonces una de las cosas que dijo fue: no vendamos cuero, vendamos zapatos. En esta sencillísima frase está como sintetizada toda una economía de soberanía nacional. En vez de vender cuero, toneladas de cuero sin procesar, que luego en una industria inglesa la procesen, la moldeen, la formen, la diseñen los zapatos y luego nos traigan en barco esos zapatos y nos los compren, lo que Manuel Belgrano planeaba era nosotros diseñar nuestras propias industrias para luego venderle al mundo, esos zapatos a partir de un cuero que tenemos en grandes cantidades. ¿Sí? Bien, eso es una soberanía, es una política de soberanía económica. Obviamente estoy hablando de un caso que tiene que ver con finales del siglo XVIII. Claro, no, esto de Belgrano es finales del siglo XVIII, luego, por supuesto, en el siglo XIX se extendió. Pero nosotros tuvimos muchos gobernantes, muchas figuras intelectuales, muchas personas que lucharon por una soberanía política económica. No porque Argentina sea nada más que una colonia al servicio de intereses extranjeros, ya sea públicos, otros estados, o privados, otras corporaciones. Bien, otro de los problemas de las medidas de Milei, que está concretamente en el famoso DNU, el Decreto de Necesidad de Urgencia, es el tema de cómo atacó los derechos laborales.
La nueva derecha ha formado un tipo de espectador tan básico y tan primitivo que cree que los derechos laborales son un invento del comunismo, que cree que la justicia social es un invento de los zurdos. Eso es una estupidez. Proteger a tu empleado, pagarle lo justo, si está haciendo una tarea, no sé, es un Está en el albañil. catecismo. Claro, En el es catecismo una cosa de justicia, de doctrina básica. Social de la iglesia. católica, Claro. doctrina social. No, y ni siquiera O sea, doctrina social de la iglesia que va a la bula, o sea, qué sé yo, no. El catecismo más básico, que es el catecismo de Ripalda, señala que es pecado mortal no pagar el salario. es terrible. Y incluso Pecado de eso, ¿cómo se llama el pecado más grave? que clama al cielo. Eso, exacto. Pecados que claman al cielo. Hay una No serie de pagar el pecados salario. que hay una serie de pecados específicamente muy graves, entre otros también está pecados contra natura, pero al lado de esos está el robar o el aprovecharse del jornal del trabajador. Es gravísimo. Bien. Obviamente ellos no lo dicen explícitamente, ellos no dicen no vamos a pagar, porque eso ya sería ir sería suicida. Pero Sí, sí. hay políticas de desregulación, de debilitar los derechos del trabajador, por ejemplo, la extensión del periodo a prueba, que ahora va de 3 a 8 meses. Antes el trabajador podía estar 3 meses a prueba, luego tenía que el jefe definir, o lo tomaba y lo contrataba, o no lo prescindía de él, o prescindía de él. Bien, ahora tiene 8 meses, por lo tanto la situación de indeterminación del trabajador dura más tiempo. Antes había una penalización para los jefes que no registraran que no registraran a sus empleados. Lo que decimos en Argentina, no sé si se dice en Chile y en Colombia, trabajo en negro. Trabajo en negro es trabajo informal, no sé si allá le dicen así. Sí, trabajo informal, así se le dice. Bien. Ahora el gobierno de Milei reduce esa penalización, con lo cual estimula que se tome más trabajo en negro. Más trabajo en negro es menos jubilación para el trabajador, es menos impuestos que tienen que pagar. Y acá también hay otro problema, que es el tema de los impuestos. En general he visto en los videos de la nueva derecha que el tema de los impuestos está muy mal manejado. Muy mal manejado. Porque... Juan Carlos, sí, antes de que prosiga con ese tema que está buenísimo. Adelante. ¿Cómo aparece Milei? ¿De dónde viene Milei? ¿Qué hacía antes de su aparición mediática? Bueno, ¿y cómo fue su desarrollo mediático hasta que por fin logra la presidencia en Argentina? Bien, voy a resumir. Milei estuvo en el equipo económico de Daniel Scioli. Daniel Scioli, para los que no lo conozcan, es un político argentino peronista. Este dato es muy importante, porque se piense lo que se piense el peronismo, yo tengo algunos videos, un día podemos hablar del tema, pero se piense lo que se piense del peronismo, el peronismo tiende a ser un movimiento que procura y que está a favor de una cierta intervención del Estado en la economía y en la política. Bien. Sí. Hoy este liberal, libertario, que dice que el Estado es el pedófilo en el jardín de infantes y que el Estado es el mal y el Estado es el enemigo y que bla, 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 bla. Este libertario trabajó con Scioli. No solo trabajó con Scioli, sino que no es que trabajó con Scioli a los 18 años, bueno, era un jovencito y luego cuando llegó la madurez, trabajó con Scioli en el 2014, 2015. O sea, ya era un tipo grande. Sí, claro, sí. O sea, no tenía 20 años. Ya tenía más de 40. Bien. Cuando él surge, hay un libro que revela el origen de Milei como un fenómeno de un empresario llamado Eduardo Eurnequian, que paga
en un canal, el Canal América, es un canal muy famoso, paga para que Milei sea invitado permanentemente y que él hable contra Marcos Peña y contra Mauricio Macri. Sitúense Argentina 2015-2016. A él lo invitan y como toda persona que está en televisión una vez, dos veces, tres veces, empieza a generar cierta fama. Además, empiezan a dejarlo hablar. Yo estuve en televisión y apenas uno mete un bocado, habla medio minuto, 25 segundos, te interrumpen. A Milei lo dejaron hablar 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Milei podía producir 5 minutos de monólogo sin ser interrumpido en televisión al aire. Es impresionante eso. A mí que me gusta la política y que veo permanentemente programas de política hace años, ¿no? Tanto que mi esposa me quiere matar y a veces me dice, aflojá con esto, ¿no? Lógico. Siempre está bien que ahí aparezca la presencia femenina para decir, bajá un poquito. Atenuar. Atenuar, ahí está. Pero a mí que yo me gusta, y a muchos otros amigos que compartimos el mismo vicio nefando de ver programas de política, nos parecía raro. Decía, ¿qué pasa con este tipo? ¿Por qué lo dejan hablar tanto? Bien, años después tuvimos la respuesta, que Eduardo Eurnequian era accionista en Canal América. Esto fue revelado en un libro, ¿sí? El que fue publicado recientemente el año pasado. Sí, en el DC, exactamente. Empieza a crecer el tipo, empieza a crecer, y yo creo que como un fenómeno convergente, no digo que venga del mismo lugar, yo no lo sé, pero me parece que no. Convergente, se da el auge de la nueva derecha y los youtubers en las redes sociales, y especialmente el crecimiento de Agustín Laje y Nicolás Márquez en la Argentina, que venían de un ámbito católico, de derecha liberal, pro-militar, con un libro que se llamó El Libro Negro de la Nueva Izquierda. En ese libro este servidor es citado. Hizo una reseña, sí señor, la recuerdo. Sí, no solamente es una reseña, sino que se las mandé a ellos. En ese momento Nicolás Márquez apreciaba mi trabajo. Cuando yo empecé a criticar a Milei y a criticarlo a él dejó de apreciar mi trabajo, pero a mí no me interesa eso. Simplemente lo cuento para que veamos el cambio de persona, ¿no? Esto lo quiero decir porque creo que es importante que la gente sepa. Él citó mi trabajo en el momento en que él estaba discutiendo con la izquierda, pero yo no vendí mi alma y yo jamás le dije que no lo iba a criticar. Bien, punto final. En segundo lugar, se comienza a alimentar una serie de otros youtubers de derecha, liberal, por ejemplo, el Presto, y empiezan a generar una atmósfera donde copan a jóvenes anticomunistas del bando católico y de alguna manera estos chicos entran por el lado de la crítica al comunismo, por el lado de la crítica al abortismo, por el lado de la crítica de la defensa de la vida frente al aborto, y dentro le meten formación política liberal, libertaria. Exacto. Nosotros, ustedes saben que hemos tenido una lucha contra los abortistas muy grande, con el pañuelo celeste, representándolo, en nuestra lucha frente al pañuelo verde. Y ustedes saben que la bandera libertaria, la bandera esta de la serpiente, es una bandera amarilla. Sí. Entonces, en alguna ocasión yo he dicho que esto es como que entran por el lado celeste y salen amarillos, ¿no? O sea, realmente hay un entrismo. O sea, entramos en tu ámbito, te citamos a vos, citamos a gente provida, otros católicos, el católico medio desinformado, compra, te ve que sos famoso, ve que viajás, uy, mirá, está yendo a Guatemala, está yendo a Colombia, está yendo a Perú, está yendo a México, a España, uy, qué lindo, ¿verdad? Y ahí te meten el virus liberal capitalista. Todos estos procesos, obviamente, estoy resumiendo,
no son lineales, ¿sí? Y además no hay, ¿cómo decirlo? No necesariamente todos están coordinados estos procesos. Pero sí yo he visto ese proceso donde se va alimentando ese músculo liberal-libertario, que es desde el campo católico, que es cada vez más liberal-libertario, cada vez menos católico. Y a su vez empiezan a surgir dentro del mundo católico personas que les abren las puertas bajo el argumento de que, bueno, tenemos un enemigo en común que es el comunismo, ahí viene la bestia comunista, el tridente, y bla, bla, bla. Bien. Aquí ocurre algo importante. Estamos en el 2019, Macri pierde las elecciones, gana Alberto, peronista junto con Cristina, y toda una coalición de progres, de socialdemócratas. 2020, el comienzo de la pandemia, cae la actividad, cae el consumo, el gobierno maneja muy mal la cuestión, un desastre económico, y entonces a medida que el gobierno peronista de Alberto Fernández fracasa y no puede controlar la inflación, las posturas liberal-libertarias van ganando peso y pecho porque dicen, ven, ¿qué está pasando? Porque este gobierno es un gobierno intervencionista, y empiezan a machacar sobre eso. Por supuesto, sin distinguir entre un populismo y un ideal de Estado católico con principio de subsidiariedad, con una función social de la propiedad privada, un destino universal de los bienes, una economía al servicio del hombre. O sea, ellos no ven esos matices o no quieren verlos, ¿no? Justamente este programa... Si los ven, los tachan de comunistas. ¿Cómo, Carlos? Y si los ven, lo tachan de comunistas. Claro. Pero hasta el punto de que esto yo lo veo en los clickbait. Los títulos, a mí me dan vergüenza a veces, títulos de los libertarios. El título de un libertario puede llegar a ser el cardenal tal es comunista, solo porque el cardenal repite que la propiedad privada tiene una función social. Que es una doctrina capital de la Iglesia Católica. Yo no puedo abusar de mi propiedad privada. No tengo un derecho absoluto sobre la propiedad privada mía. Después hay una falta de criterio económico, no distinguir en que no es lo mismo el aumento de los precios en aquellos bienes de necesidad que el aumento de los precios en aquellos bienes de lujo. Una cosa tan elemental. O sea, si sube el precio del caviar o de una limusina, no me importa que ese precio suba y se ajuste al valor del mercado, la ley de la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque nadie come una limusina y nadie necesita caviar para vivir. Pero no es lo mismo eso que el agua, no es lo mismo eso que la leche, o no es lo mismo eso que el alquiler de un mueble del cual depende que vivas ahí. Entonces, estos matices, ¿no? Justamente el nombre de nuestro programa, no, nadie los quiere ver. Los impuestos. Milei se la pasó diciendo, los impuestos son un robo, que bla, 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 y ahora está cobrando impuestos. O sea que el tipo ahora está robando. Está ya cobrando no roba. impuestos. Y es más, incrementó los impuestos. Porque esto también se lo dijimos a los sacerdotes que entraron en este terreno y empezaron a operar a favor de Milei. Uno de ellos, un sacerdote que yo valoro mucho su lucha, en algunas cosas es muy bueno, se llama el padre Delgado, Francisco Delgado, de la sacristía de Lavandé. Sí. Yo valoro que él la lucha, la contrarrevolución y qué lindo contra los jacobinos y la guerra justa de Lavandé, me encanta, aplaudo. Ahora, nosotros le dijimos que aquí los políticos no cumplían sus promesas. Le dijimos que la democracia era una estafa. Le dijimos que el tipo decía una cosa y hacía otra. Le dijimos que sus aliados eran la antítesis de la batalla cultural en términos católicos. Y el tipo le entró por un oído y le salió por el otro. Y el tipo operó y usó su poder mediático para que la gente vote a Milei. Bueno, ahí está, ahí lo tienen.
diciendo que la justicia social es una aberración. O sea, diciendo que un concepto que nosotros creemos como católicos, que es parte integral de la doctrina, es una aberración. Y los aliados de Milei, hablemos, después si quieren podemos conversar eso. Pero ya vamos para allá. Juan Carlos. Es una cosa llamativa. Bien, en 2021 Milei se presenta como diputado, gana una banca en el Congreso, se presenta también su aliada, vicepresidente, gana una banca en el Congreso. En 2023 quieren llegar a la presidencia. Y visto los resultados, no se equivocó, era el momento, si no después se pinchaba. En las PASO nosotros tenemos lo siguiente: primera vuelta, si hay empate, segunda vuelta, pero antes de la primera vuelta tenemos lo que se llama las elecciones PASO. PASO es una sigla, ¿no? Sí, significa primarias abiertas y no sé qué, y obligatorias. ¿Sí? Las PASO se utilizan como un modo de votar para dirimir en el seno de cada partido quién va a presentarse, ¿no? Bien, sí. En las PASO, que fueron en agosto, Milei arrasó. Realmente arrasó. Luego el gobierno, ocupado por el peronismo, intenta dar vuelta a la cuestión y esa pulsera que estaba perdiendo intentar ganarla. Y realiza varias medidas y logra ganar en primera vuelta el gobierno. Pero gana con poca diferencia. Y entonces, a la segunda vuelta pasa Milei y el gobierno, el oficialismo. Bien. Y finalmente Milei se consagra presidente y asume el 10 de diciembre. O sea que ya estamos pasando el mes. Ya vamos un poquito más de un mes de gobierno de Milei. Así te lo podría resumir, Carlos. Chicos. Juan Carlos, la nueva derecha hace la dicotomía liberalismo-comunismo y se presentan como la solución ante un, llamémoslo comunismo o el fantasma del comunismo, lo que sea. Esta nueva derecha liberal, ¿cómo ha logrado lavarle la cara al liberalismo? Cuando uno ve la historia del liberalismo del siglo XIX, del siglo XX, las potencias que se alzan como liberales como Estados Unidos y la corona británica, que se han dedicado al exterminio y a la explotación, ¿cómo han hecho esa operación de lavado para presentar al liberalismo, y además el liberalismo también persecutor hasta el día de hoy de la Iglesia Católica, para lavarle la cara al liberalismo? ¿Cuáles han sido las estrategias para hacer ese lavado de cara? Han sido varias. Primero... Enuméralas, por favor. ¿Cómo? Enuméralas y expónlas tú. Sí, cómo no. Han sido varias. Primero, que a veces se olvida, en realidad la tradición católica liberal en Argentina viene de larga data. La tradición católica liberal en Argentina no empezó en el 2016. Hay liberales católicos desde antes. Lo tienen ahí Alberto Venegas Lynch, hijo. Tienen ahí uno que fue profesor mío en la facultad, Gabriel Zanotti. Intelectuales, muy considerable y con argumentos difíciles de desarmar. De hecho, yo discutí con Gabriel Zanotti como alumno primero, luego también como egresado, y una de nuestras actividades pendientes es una conversación con Gabriel Zanotti sobre el catolicismo y el liberalismo. Entonces, cuando el tema explota en las redes sociales, explota devaluado. Es decir, vos tenés en un nivel académico una discusión. Pero cuando el tema explota en las redes sociales lo tenés muy devaluado. Entonces ahí los matices se reducen. Lo que tenés es una operación propagandística de guerra psicológica donde una persona primero construye una fama, construye una imagen. Yo soy antiprogresista. Entonces, yo lucho contra los aborteros, yo los refuto la ideología de género, cuestiono el marxismo, cuestiono el populismo, listo.
¿Generó una imagen? Perfecto. Hay un dicho que tenemos aquí que dice, cría fama y échate a dormir. Bueno, Sí. una vez que ellos generaron ese poder mediático, luego estuvieron en condiciones de, perdónenme la palabra, pontificar sobre otros temas. Entonces, ellos no mostraron los dientes tan rápido. Ellos no fueron y dijeron, hola, ¿qué tal? Soy liberal libertario, mucho gusto, y se presentaron así. Porque hubiesen sido rechazados. Ellos primero buscaron, y lo hicieron bien, lo hicieron muy bien desde el punto de vista técnico. Ellos buscaron primero ser referenciados como los enemigos de nuestros enemigos. Esa fue la estrategia principal. Sí. Y por eso subieron millones de programas y debates con ideología de género, con aborteros, con progres, etcétera, ¿no? Bien, una vez que tuvieron ese capital de fama, ese capital mediático, entonces ahí empezaron a cada vez a ser más explícitos respecto del sistema económico que defendían. Hasta el punto que Milei llegó a decir esta barbaridad. Llegó a decir, lo que el mercado no valide no tiene derecho a existir. Pero pero lo último, déjame terminar pero si el no hay argumento. empresa del Pero déjame Estado, terminar ¿quién el viaja a La argumento. Rioja? Déjame terminar el argumento. Si eso, el mercado no lo quiere, no tiene por qué existir. ¿Por qué? Porque en un momento le preguntaban, Javier, la obra pública, ¿qué hago? Tengo que hacer una ruta que conecte dos provincias o dos pueblitos medio pobres. Tengo que hacer la ruta, tengo que hacerla con obra pública, tengo que hacerla con impuestos. Entonces Milei responde, ¿no? Javier Milei responde, bueno, si esa ruta es necesaria, alguien la va a pagar. Va a aparecer algún privado que la pague. Entonces, el tipo dice, bueno, pero si no aparece, y ahí Milei dice, lo que el mercado no valide no tiene por qué existir. Es un economicismo craso, es un utilitarismo repugnante. Bien, los católicos votaron eso. No lo votaron, probablemente, quiero creer, por eso, pero lo votaron. Seguramente no a causa de eso, pero votaron eso. Un tipo que dice esa barbaridad, que sostiene que el cuerpo humano es la primera propiedad, hasta el punto de que hay derecho a la eutanasia, hay derecho al suicidio, es lo mismo, hay derecho a la prostitución. Yo puedo con mi cuerpo hacer un taxi boy, si quiero, a las drogas, y finalmente al transhumanismo. O sea, yo puedo cortarme la mano y ponerme una mano cyborg, porque mi cuerpo es mi propiedad y con mi cuerpo propiedad hago lo que quiero. Y perfecto con la definición de Venegas Lynch. Por supuesto. Esto lo ha dicho él, está en sus videos, el transhumanismo, ha recomendado los libros del pelado asqueroso, Harari. Bien, está dicho. No está hecho en la plataforma, porque el tipo no fue tan imbécil de poner en la plataforma, córtense la mano, que para mí va a ser un derecho. Pero está dicho la base teórica desde la cual se puede inferir lo otro. Ok, no está lo otro, pero está la base teórica de la cual se puede inferir. Entonces, como diría Santo Tomás, un error pequeño al principio es un error grande al final, es como una bola de nieve. Ahora, lo que hay que entender también es que cuando Milei pierde en primera vuelta y se prepara sale segundo, se empieza a aliar con la gente de la casta política que tanto criticó. Pero, chicos, acá en Argentina el tipo que abrió el debate, el primer presidente que le dio estado parlamentario el debate del aborto en el 2018, no fue Cristina. Macri. No fue el monstruo de Cristina, el populismo, fue Macri, fue Mauricio Macri. ¿Y Milei con quién se alía? Con Mauricio Macri. Patricia Bullrich, persona de confianza de la Open Society de Soros.
¿Con quién salía Milei? Con Patricia Bullrich. ¿Ha Enfrente, ¿quién visitado estaba? Davos? Claro. Ahora va a visitar a Davos. Enfrente estaba Sergio Massa. Sergio Massa figuraba en la misma lista de personas de confianza de la Open Society de Soros. Una semana antes de las elecciones es entrevistado el presidente de la Masonería Argentina, y el presidente de la Masonería Argentina dice: es muy interesante el debate de las dos fuerzas políticas, bla, bla, bla. Nosotros, los masones, tenemos integrantes en las dos fuerzas políticas. Las dos fuerzas políticas. O sea, que gane quien gane, ganan ellos. ¿Estoy siendo claro? Pablo Lázaro es el presidente de la Masonería Argentina, invitados que están llegando al debate. Primero, bueno, ¿con qué expectativa, no, en este debate, en este contexto de la Argentina? Bueno, muchas gracias por la pregunta. La masonería, como lugar neutral de debate, siempre está presente en todas las instancias que tengan que ver con el diálogo y la construcción de ciudadanía. Así que para nosotros un orgullo representar a todos los masones del país y ponernos a disposición para el diálogo, para el consenso, para la construcción de más democracia. ¿Qué candidato representa hoy el diálogo, el consenso y la democracia? Hay candidatos de los dos, o sea, mejor dicho, dentro de los dos candidatos, dentro de los dos espacios hay masones, por lo tanto nosotros somos un lugar donde vamos a trabajar para que todos lleguen a un buen puerto, digamos, gane quien gane. Hoy ya hay diputados, senadores electos de ambos espacios. Nuestra idea es trabajar y ponernos a disposición para eso, para que sea una ciudad y una nación mucho más fraterna. ¿Qué pueden aportar en este contexto, teniendo dirigentes de ambos espacios también que lo integran? ¿Qué pueden aportar desde la masonería en este contexto? Bueno, primero, buscar consensos en los temas más importantes que hacen en nuestro caso de la masonería, que son la educación, la salud, la seguridad. Y en ese sentido hemos presentado un plan ya desde el Observatorio de la Ciudadanía de la Masonería Argentina y lo hemos hecho llegar a los distintos candidatos y ponemos a disposición nuestros técnicos, pero por sobre todas las cosas ponemos nuestro lugar, nuestro espacio para generar diálogo, que entendemos es lo que está faltando. Por último, digo, ¿qué espera del debate esta noche? Porque se habla de que alguno puede estar más tensionado que otro. Esperamos que haya apuesta a la construcción, esperamos que haya propuestas y no simplemente chicanas, porque entendemos que vamos a escuchar, uno u otro será el próximo presidente de todos los argentinos y estamos con mucha expectativa de cuáles son las propuestas concretas. Pablo, gracias, es muy amable. Gracias, Mariana, gracias. Totalmente. Además, como tienen fundamento las dos bases liberal. Pero otra cosa, se lo dijimos al padre Delgado: padre, lo van a engañar. No, que no sé qué, que bueno, el cambio climático. Milei se la pasó diciendo que el cambio climático era una mentira. Bien, a los pocos días de gobernar, ratificó el apoyo a los acuerdos de París, que son acuerdos que defienden y sostienen una política contra el cambio climático. Dijo que no iba a subir los impuestos, dijo: me corto una mano antes de subir los impuestos. Subió los impuestos. No subir impuestos, no crear nuevos, y si es posible haré todo lo posible para bajarlos. Bueno, esto queda acá, sino que Dios y la patria os lo demanden. Lo firmamos en vivo, es el compromiso de Milei para los argentinos. Quiero que sepan que voy a respetar el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, y que antes de bajar un impuesto me voy a cortar un brazo. Así es que, ¡viva la libertad, carajo! Impuestos. Los impuestos son un robo, ahora está robando. Decía que esto es una gran confusión. Desde la doctrina católica, los impuestos no son un robo, no son un acto intrínsecamente perverso. Hasta nuestro Señor Jesucristo pagó los impuestos. Cuando dijo, le preguntan: ¿hay que pagar los impuestos al César? Dice: muéstreme la moneda. ¿Qué ven ahí? El César. Muy bien. Den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y segunda ocasión, le preguntan: ¿por qué no pagan impuestos? Y él le contesta a Pedro que él está por encima de eso, pero para no escandalizarlos le dice a Pedro: ve al mar, tira la caña, encontrarás un pescado, abre la boca y dentro de él encontrarás una moneda. Y le dice a Pedro: paga por él, paga por ti y por mí. Entonces, los impuestos no están mal conceptualmente. ¿Pueden ser abusivos? Sí, pueden ser muy abusivos. Pero hay que distinguir entre el uso y el abuso. Los liberales libertarios no distinguen esto, no quieren distinguirlo. O sea, el liberalismo no solamente es
una falsa opción, sino que además es una máquina de producir falsas respuestas a las dicotomías y problemas económicos reales. Es preferible no tener la respuesta y seguir buscando, estudiando, a tener una respuesta falsa. O sea, si vos tenés que llegar a un lugar, si no sé dónde es, bien, pero te quedás quieto, preguntás. Ahora, si yo te digo, sí, anda para allá, sí, anda para allá, y es cualquier lado, te está desviando. Es impresionante la simplificación del liberal libertario, y los youtubers liberales han colaborado en esta simplificación. Permanentemente. Sin ellos hubiera sido imposible, Milei. Claro, le lavan la cabeza a la gente, los engañan, les dan información con sesgo, los empujan al error, los asustan con el cuco del populismo y le dan otra solución que es falsa. Simplifican los problemas económicos, simplifican los problemas políticos. Entonces, Juan Carlos, obviamente uno se indigna porque hay una gran manipulación aquí y los católicos son los primeros víctimas y algunos victimarios de esta manipulación. Sí, Carlos. Para que también invito a René y a Edwin que... Sí, a mí me gustaría que Edwin hiciera una aportación porque en realidad aquí estamos entrando al meollo de lo que Edwin ha dicho en otros programas, que mientras sigamos presos de la dicotomía de 1789 de izquierdas y derechas, es bien difícil salir del corsé que nos imponen. Y lo otro, que la elección en Argentina fue como elegir entre la horca y la silla eléctrica, o sea, no hay mucho donde elegir. Entonces, posicionarte, llamémoslo así, contra Milei necesariamente te hacía pro Cristina. Y el contra Cristina no era de otra que el Milei. Entonces, igual es complejo. Edwin, por favor. Sí, justamente van por ahí mis preguntas, más el actuar en la práctica de la posición que tiene uno, porque justamente aquí uno podría tentarse a decir, ir en contra de ideas comunistas y termina apoyando un liberal, porque son las opciones que te ofrecen, las únicas que hay en la práctica a la hora de votar, si uno lo reduce a ese su accionar. Y claro, y generalmente al estar la hispanidad o cualquier otra alternativa, uno va a caer en estos problemas. O puede caer en, por ejemplo, votar nulo, que darle la pasada al otro. O claro, o si no también una visión más pragmática, que es decir, bueno, ¿cuál es el mal, el menor de los males? Pero claro, ahí uno cae, si uno comunica eso, cae en esto que un católico vota por un liberal o un comunista. Entonces, claro, ¿cómo se hace eso? Y claro, mucho de lo que tú has dicho también tiene que ver con eso, católico apoyando a Milei. Entonces, claro, hay matices que, claro, estamos obligados, dada nuestra situación de debilidad, tomar decisiones en estos matices. Claro. Y claro, ¿cuál es el matiz y el correcto? presidencialismo te lleva a eso también. El presidencialismo es horrible. Claro. No sé si el sistema democrático necesariamente, pero el presidencialismo sí. Claro, y lo que se está viendo más allá de estas dicotomías de izquierda y derecha o de liberalismo comunista es que cada vez lo que se podría decir este antropocentrismo europeo está siendo cada vez más pragmático, que ese sí es el peor caso. Ahora ya se están uniendo, están usando ya están siendo obscenamente absurdos en lo mediático, ya hay cero consistencia. Ya se están juntando acá, por ejemplo, en Chile, esto de alguien que no iba a hacer ningún tratado comercial con un nieto, con el cuatro cuñado Pinochet, ahora lo está haciendo. Y justificándolo, partidos comunistas haciendo eso, entonces ya están siendo obscenos en lo mediático. Perdona Edwin, para que también tenga ahí en antecedente Juan Carlos. El tema de Milei, no sé si, de José Antonio Kast, que se supone es comillas socio de Milei en algunas cosas, fue complejísimo con la propuesta constitucional que tenían. O sea, la propuesta constitucional era más progre que, o sea, uno nunca se hubiera imaginado que José Antonio Kast lo propondría. Es más o menos como lo mismo, o sea,
Bueno, Sí. no es por exculpar a los católicos que votaron por Milei, pero ¿qué más podían hacer? ¿Cuál era Eso la es otra opción? justamente. Eso. Bien, tengo que responder. Oh, no, comentar, no, Adelante, sí, obviamente, Carlos, sí, no, dale, láncese dale, a la dale. piscina, láncese otra vez. Por supuesto, ya me lancé 3 veces y dice, bueno, recién acabo de hacer, vamos 48 minutos, hice 4 vueltas guerrero, ¿por qué no una más? ¿Para qué más? Ya salpicó el agua para todos lados. Hago una más. Acá le botamos de salvavidas. Bien. A ver, ¿por dónde responder esta pregunta? Yo creo que acá nos equivocaríamos si pensáramos que hay que improvisar. Porque uno bueno, ¿qué hacemos? Tenemos enfrente a este loco que dice que tiene perros, que son sus hijos, que tiene perros clonados. Los perrijos. Claro, que tiene una novia, pero al mismo tiempo la novia es una cosa que nadie cree que realmente sea la novia. Si te fijas, hasta ahí es igual a Boric. Tiene perrijos y tiene una novia que nadie le cree que es la novia. Hasta ahí estás Bien. describiendo a Gabriel Boric. Y la voltereta. No es broma, no es broma, es en serio. Bien, pero hay algo más. Bueno, y los dos loquitos. Claro, hay algo más de fondo que es esto. ¿Existe doctrina en estos 2000 años de historia sobre qué hacer cuando las leyes de un país son injustas? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que responder. Si no existe una doctrina, bueno, improvisemos. Ahora, si existe una doctrina, tenemos el deber de conocerla. Primero tenemos el deber de que los sacerdotes nos la enseñen. Yo no sé, en algún momento un cura, en algún sermón que ustedes hayan asistido, les dijo, chicos, miren que cuando la ley es injusta, no es obligatoria y puede ser lícito desobedecer. ¿Alguna vez en un sermón alguien escuchó eso? No. No. Pero lo peor, Juan Carlos, para matizarte ahí un poco, es que justamente en el último plebiscito, donde Kast nos proponía una constitución onunista y ultra progre, la Iglesia Nacional Chilena, la Iglesia Católica Chilena, y lo digo así, señaló que no tenía ningún problema. Claro, no dijo que no tenía ningún problema, que no pasaba nada, que estaba bien, que era lícito votar por cualquiera de las dos. Y eso no es así, eso no es verdad. Piensa tú que en la época, no sé, de Pinochet, la Iglesia tomó bando. Acá en Chile tomó bando. Piensa tú que, por ejemplo, ya que estábamos hablando recién de nuestros amigos de la sacristía de la Vendée, el padre, ¿cómo se llama el que citaste tú recién? Francisco Delgado. Aparenta un pro-mileísmo y nuestro amigo don Gabriel Calvo aparece con armesilla. Pues. Entonces, querrán jugar a que todos los partidos son buenos. O sea, yo de verdad digo que no se puede ser hispanista comunista. Y tampoco creo que habría que dar el segundo paso, que no se podría en tanto católico liberal. Porque es una cuestión que justamente yo señalo hechos. Yo señalo hechos. Claro. Vuelvo al hecho. No voy a especular porque alguien hace lo que hace, lo que no hace, lo que no hace. Señalar un hecho. Existe una doctrina sobre qué hacer ante una legalidad injusta, ¿sí o no? Sí, claro. ¿La conocemos? Muchos no la conocen. Sí, pero no por los curas que lo hayan transmitido. Po. La conocemos, pero no por vía de cura. Porque te lo digo yo, personalmente, en la primera comunión jamás me dijeron de eso. Bien. Y en la segunda. Te lo digo personalmente, soy una persona de 47 años. Mira. No, oye, pero espérate un ratito, o sea, hay un tema independiente. De hecho, justamente cuando tú eres niño es cuando tienes que saber la doctrina más importante. Y por algo están los catecismos. Y para algo el catecismo es para catequizar, po. O sea, yo no te podría dar la primera comunión si no estás catequizado, ¿o no? De acuerdo. Digo yo, no sé. Claro. Bien. Pero volviendo, entonces, existe un corpus doctrinario católico, también de la filosofía clásica y del mundo clásico. Recordemos Antígona, desobedeciendo la ley del rey de Creonte, da digna sepultura a su hermano a pesar de que no era legal. Bien. Entonces, frente a leyes injustas, existen grados de resistencia
que pocas veces son estudiados. No les enseñamos eso a nuestros alumnos. Entonces la gente, ¿a dónde va? Y esto para responder a la pregunta de Edwin, a la pregunta de tuya, René, y a los planteos de Carlos. Cuando hay dos elecciones que son malas, uno no tiene que elegir. Uno tiene que rechazar el planteo que te obliga a tomar dos decisiones malas. Ahí está la respuesta. Entonces uno tiene que rechazar la legalidad injusta, que además, comprobado a posteriori, si vos tenés integrantes de la masonería en los dos grupos, tenés en el grupo de Milei y tenés en el grupo de Massa, entonces ¿qué estás votando? Lo estás votando a ellos. No seas parte del circo. Eso es lo que... Pero aparte no es una cuestión que solamente dije yo. En la presentación ustedes lo dijeron. Hay muchísimos católicos intelectuales, mucho más formados y mucho más influyentes que yo, que lo dijeron. O sea que hace años vienen diciendo que este sistema democrático, liberal, está viciado en su raíz. Yo no tengo la culpa de que sea así. Entonces cuando me dicen, pero ¿por qué no votás el mal menor? ¿Pero por qué no haces esto? ¿Pero qué tengo la culpa? Las cosas son lo que son. Si hay una pared ahí, bueno, podés engañarte y pensar que en realidad no es una pared. Pensar que en realidad es una almohada toda que vas y te vas a romper la nariz. No, en realidad es una almohada. O sea, no, pero ¿qué hago el día del voto? No, hermano, el problema no es que haces el día del voto. El problema es lo que hiciste 364 días antes, donde no hiciste nada, donde no te aliaste, donde no militaste, donde no luchaste por la verdad en tu laburo, en tu familia, entre tus seres queridos. Entonces llega el último día y bueno, vas como cordero al matadero y decís, ¿a quién voto? ¿A la derecha o a la izquierda? Como si no tuviesen en última instancia, no respondiesen a distintos grupos de poder malvados los dos. Malvados los dos porque, por ejemplo, el empresario Eduardo Elstein, que es el dueño del hotel donde Milei se alojó hasta hace muy poco. Milei ya era presidente y seguía alojado en ese hotel. Un hotel que queda Avenida Córdoba, entre Florida y San Martín, ¿no? En el microcentro de la ciudad. El Hotel Libertad. No es un hotelito, no es una posada, digamos. $450 el día. Eso es Bien. Eduardo Elstein es el continuador de los negocios de Soros en la Argentina. Cuando Soros se retira de Argentina, el que le compra los negocios, y ese es uno de los principales apoyos económicos de Milei. Por cierto, es otra persona que se va a ver beneficiada de las políticas de Milei. Con lo cual hay un conflicto de intereses. O sea, la industria inmobiliaria, unos tipos que tienen hoy muchas propiedades, se van a ver beneficiados porque esas leyes de Milei lo que hacen es desregular el mercado inmobiliario y permitir el atropello del que tiene propiedades del más fuerte sobre el inquilino. Te pongo un número altísimo y te digo, págalo. No querés, no importa. Chao, a la calle. No, pero mirá, tengo una familia, tengo 4 hijos. Pará, perdí mi trabajo. No me interesa. Acá, contante y sonante. Y si no, su ruta. Bien. Entonces yo quiero saber los nombres de los empresarios que han militado, que se ven beneficiados por las políticas de Milei y ver si esos empresarios pusieron dinero durante la campaña y a quiénes le pusieron el dinero. Porque no sea que nos encontremos que estos empresarios financiaron la campaña por Milei diciendo votemos el mal menor, la patria está en peligro, y luego se ven beneficiados económicamente por el presidente. ¿Me explico? Porque no sea que nos metieron el verso del mal menor o del bien posible, y luego ese empresario se va a ver beneficiado por el gobierno. Claro, pero con todo, disculpa Juan Carlos, pero con todo el lavado de cerebro, llamémoslo así, antitrabajador, porque también es como es antisurdo, y tú dijiste recién que ir por los trabajadores es necesariamente zurdo, ¿cierto? Entonces van a decir los lavados, aquellos con cerebro lavado que está bien, porque está bien que la desregulación, si total es lo que necesitamos, es lo bueno, porque así vamos a tener plata, vamos a tener más trabajo, porque ese lavado de cerebro ya lo vienen haciendo de rato. Bueno, ahí Daniel Dane dice, también Abascal en España es parte de la misma camarilla, se dejan ganar las elecciones.
y no hacen escrutinio a cambio de plata. O mucha plata. Puede Gracias, ser, Dani. puede ser, es verdad que una vez que uno entra, ingresa en este marco mental, luego hay explicaciones que justifica. Pero mientras esto es más grotesco, es más difícil justificarlo. Pero yo digo otra cosa. Yo puedo perdonar a una persona que se equivocó y que dijo, no, mira, yo sinceramente creía que Milei era el mal menor. Lo creía, me equivoqué, ok, bueno, ego te absolvo, ya está. ¿No? Bien. Pero una cosa es una persona que votó por Milei, pero que no se beneficia personalmente de Milei, más bien se perjudica, porque hoy el salario popular, sueldos, jubilaciones, pensiones, ha sido destrozado por Milei. Ustedes recuerdan que el bienestar económico es una parte del bien común. No es todo el bien común, pero es una parte. Bien, Milei destrozó los salarios populares. Destrozó las jubilaciones. Ya los jubilados, los que cobran salarios populares, no tienen su poder adquisitivo mermado por el aumento de precios. Bien. Yo puedo perdonarte si vos votaste a Milei, creíste que era bueno y en realidad, bueno, fallaste. Lo que no te puedo perdonar... de a pie. El votante de a pie. Claro, lo que no te puedo perdonar es que vos tenías un negocio con Milei o con la vicepresidente, tenías un acuerdo verbal, me vendiste a mí que ibas a votarlo por el mal, porque es el mal menor de la patria y el bien posible, y luego te beneficiaste de eso. Entonces ya no lo votaste porque era el mal menor y el bien posible, lo votaste porque te convenía. Eso es imperdonable. Y esas son las pruebas que yo quiero tener. Yo quiero saber quiénes son los empresarios que se benefician de las políticas desregulatorias de Milei. Y luego quiero ver si esos empresarios han financiado campaña propagandística en favor de Milei en el 2023. Y quiero ir y mostrarle a la gente, acá tienen un dato y acá tienen el otro, saquen sus propias conclusiones. No sé si soy claro. Totalmente. Juan Carlos, usted en diversos trinos y también en artículos ha sido muy crítico de por qué la nueva derecha no enfoca su luz en los manejos de la masonería y del sionismo en el entorno de Javier Milei. Cuéntanos algo al respecto, por favor. Nadie tiene obligación de saber todo. Pero a mí me llama la atención cómo una cosita, Juan Carlos, es que la nueva derecha se la da de muy informada y que nos amplía el marco conceptual, y si no lo seguimos a ellos, somos como si fuéramos parte de la Tercera Internacional. Oye, pero Carlos, ¿pero acaso no lo somos? Perdón, ¿en qué canal estoy? La Tercera Internacional ya se acabó. La Tercera Internacional se acabó, por fortuna. No, perdón, es para distender un rato. Pensó que era que estábamos... Claro, yo dije, pero estamos luchando acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? René, no estamos en Podemos, ¿eh? Ah, ya, perdón, ya. Pues yo dije, me invitaron con Juan Carlos Monedero, tengo que ponerme en onda. Claro, sí, señor. René vio luz y entró. No, claro. Y además con René Descartes, imagínate, René Descartes, Kant. Recién Edwin estaba ahí, sacó a Kant. Ya, pero no, perdón, es para distender un ratito. Aquí somos comunistas, pero tenemos un límite, ¿eh? Las esposas no se estatizan. Eso sí. Hasta ahí llega. Sí. Me parece bien tu límite, Juan Carlos. Ahí empieza la propiedad. Pero es que bromas menos para matizar ahí lo que va a responder Juan Carlos. Que tú estás pidiendo algo que no ha ocurrido nunca en la historia, por lo menos desde 1810 para acá. Se han salvado de todas. O sea, ¿quién? Salvo, yo conozco dos. Ustedes me dicen si conocen otros más. En la América hispana, al único que yo conozco se llama Gabriel García Moreno, que los ha atacado directa y frontalmente. Y el otro en la España peninsular, que es Francisco Franco Bahamonde.
No sé si ustedes conocen a otros que hayan atacado a los que les preguntaste tú, Carlos Romero Rosa, ¿o no? Conozco, No iba a sé hablar de Juan Manuel de Rosas, por supuesto, Ya. y nos tenemos que poner de pie por los dos que tú mencionaste y por Juan Manuel. Pero yo lo que digo es esto. Obligación de conocerlo no hay. Ahora, me parece que si hay humildad, debería haber humildad de decir, mirá, vos atacás al comunismo, está bien, atacá al comunismo, pero no te olvides que el comunismo y el liberalismo son hermanos. No te olvides que la masonería engendró también el comunismo. Y no, ahí no quieren aprender. A mí me llama la atención, por ejemplo, pero me llama muchísimo la atención. Nicolás Márquez permanentemente cita a León XIII. Incluso él pone una imagen de la Virgen, se pone un rosario gigante. León XIII, bien, León XIII. Muy lindo, León XIII a mí me encanta. Como el de México, el Verastegui, que también es bueno para el rosario. Como Verastegui, el mexicano, que es bueno para el rosario. No lo conozco tanto, Eduardo. Ya. No lo conozco tanto, Eduardo. Bien, sí banqué mucho la película de Sound of Freedom, pero volví a Nicolás Márquez. León XIII. Bien. León XIII, si hubo un papa antimasónico, fue León XIII. Claro. Y si hubo un papa antiliberal, fue León XIII. Porque después tenemos otra confusión que es, no, yo soy liberal en lo económico, pero no en lo moral. Eso es una estupidez. Lo económico está a propósito, perdón. Sí. A propósito, sí, dale. Lo económico está atravesado de lo moral. Pagar los impuestos, pagar lo justo a tus empleados, no sobrecargarlos, no vender una industria inmoral. Eso es moral, hermano, es dentro del campo moral. No me vendás el verso de que lo económico no es moral. Perdona, René. Sí, no. Es que justamente en esa línea, por ejemplo, nosotros hemos tenido dos oportunidades, un compatriota tuyo que es Cristian Rodrigo Iturralde. En primer lugar, lo tuvimos a propósito de su libro sobre la Inquisición, ¿ya? Y hablamos de la Inquisición y el tema, y evidentemente, si tú de alguna manera defiendes la Inquisición, que yo encuentro que está bien, la Inquisición propiamente dicha, la Inquisición católica, ojo con eso, la de verdad, está bien. Y si, por ejemplo, en el caso de que la segunda vez que lo invitamos para hablar de su libro de Perón, él criticó y fustigó mucho el hecho de que Perón también fue un aliado fuerte de la masonería en Argentina. Y ahí lo podríamos unir con el tema de el presidente chileno de la época, Ibáñez del Campo. ¿Vale? Entonces, claro, hasta ahí va bien, cuadra, pero al mismo tiempo, Cristian Rodrigo en algún rato hizo harta campaña con Milei junto con Jonathan Ramos, o sea, como que hubo una constelación de astros para empujar ese carro, pero que de alguna manera contradice algo parecido a lo que estás diciendo tú. O sea, ¿y qué estamos? Por León XIII, la Inquisición, contra Perón por masón, entonces contra Milei, entonces, ¿cómo no? ¿Entiendes? Es como difícil desde fuera ir comprendiendo esos hilos, y la respuesta que dan es, bueno, ¿y qué querés? ¿Votar a Cristina? Lo que conversábamos. Yo lo que puedo decir es esto. Hay por lo menos una gran cantidad de pruebas, de elementos, de indicios de Milei y su alianza con el sionismo, al igual que los hubo de Perón y la masonería. Entonces, me parece perfecto hablar de Perón y la masonería. Hablemos de eso. Pero si aplicamos esa vara a la actualidad, mamita querida, entonces a este presidente hay que derrocarlo mañana. O sea, podemos aplicar dos varas suaves o dos varas fuertes. No podemos aplicar una vara fuerte y una vara suave. Eso está más que claro. Pero, volviendo, los católicos tenemos una doctrina de qué hacer. El padre Membiel, por ejemplo, la sistematizó de esta manera. Decía, ante una ley injusta, primero, resistencia pasiva legal. Yo no hago lo que la ley me manda hacer y la ley contempla que yo no lo haga. Luego, resistencia activa legal.
yo hago algo contra el mal dentro de lo que la ley me permite. Luego viene resistencia pasiva ilegal. Yo no hago algo que la ley me manda, me estoy saliendo de la ley por no hacer lo que la ley me manda hacer. Luego viene resistencia activa ilegal. Ya nos va gustando más, ¿no? Va creciendo, ¿ya? Yo hago algo contra la ley, no es simplemente un no hacer, hago algo contra la ley. Y luego viene un levantamiento cívico-militar y finalmente alzamiento armado. Es decir, que a medida que los hombres, las sociedades van viendo que no pueden corregir el mal dentro de los cánones habituales, se van habilitando resistencias más enérgicas. Esto deberían explicarlo los sacerdotes, no votar al mal menor, no votar a un loco o a un corrupto. Deberían explicarnos esto. Y lo peor es que si vamos a las páginas web, esto del padre Membiel está circulando por ahí. No, el problema es que a Membiele, bueno, nosotros hemos invitado al padre, a tu compatriota, el padre Jorge Luis Hidalgo, que es un expositor de Membiele, también de Castellani, pero a Membiele se le pone el mote de antisemita, entonces hasta ahí no me llegó, no, que ustedes son antisemitas y que no sé qué más y bla, bla, bla. O sea, de hecho, ha pasado. Pero ahí yo igual tengo como una pregunta. Por ejemplo, uno podría decir, fantaseando, Milei es un católico infiltrado que está haciendo pasar todo esto, firmando todos los acuerdos para estar justamente dentro de la ley o de a un poder que por ahora no puede ir en contra. Entonces, claro, ahí cuál sería el matiz, justamente uno no se traga ese cuento y claro, cuando uno empieza a estar justamente jugando este juego que progresivamente va a ir para hacer un cambio, a cuando ya no es tan suficiente. Esa es la pregunta, que uno podría decir, ya me escondo, concedo algunas cosas por otros beneficios, pero ya cuando uno podría decir que no, o sea, esa es como la pregunta. Bueno, Milei en realidad no sé si se puede llamar católico infiltrado, porque Milei ha formalmente dicho que él va a adoptar el judaísmo. Por lo tanto, Milei ha dicho dos cosas: que va a adoptar el judaísmo y que el día de la bandera él ve un muro, porque él es un anarco-libertario, para él no hay estados, no hay patrias. Entonces yo sintetizaría así: tenemos a un cuasi apóstata y a una apátrida en la casa de gobierno. ¿Qué puede salir mal? Oye, pero ¿y la vicepresidenta no se supone que era el ¿cómo se llama? El freno, el contrapeso? Está ahí la vicepresidente y es un freno, no ha hecho contrapeso. No ¿De qué me están hablando? O sea, pero de nuevo, acá se ve la propaganda. O sea, creemos que una mujer, perfecto, va una mujer, va a misa tridentina, va a misa en latín, ora por nobis peccatoribus, in mortis nostra, y con eso se soluciona todo. Pero no, por supuesto que no, por supuesto que no. Ya sé que ustedes lo tienen claro, pero la gente nuestra es manipulada. Piensa que un tipo que reza en latín luego toma decisiones políticas correctas. Pero mira, no voy a decir el nombre, pero te voy a comentar la infidencia de un conocido hispanista argentino, que gracias a él, hace 2 años, porque tú sabes que no es fácil conocer al padre Membiele, en general, llamémoslo así, no lo van a enseñar en la universidad, etc. Y me recomendó y me dijo, René, mira, ¿tú conoces al padre Membiele? No, la verdad que no, con honestidad, no porque uno sepa un par de cosas, no tenga que decir, no, si me los conozco todos, y googleo y busco, sí, Membiele. Obviamente que no. Y la verdad se ha dicho que no tenía la más bataclana idea quién era, no tenía idea. Y me mandan los libros de Membiele, y yo trato de estudiarlo, de verlo. Me mandó un par bien importantes. De hecho, cuando me manda uno, le digo, mira, le falta una página en tal lado, qué sé yo, porque yo me preocupé. Y no solo me preocupé, sino que me ocupé de estudiar, sobre todo de la Cábala al progresismo, que debe ser una de las obras más complejas de Membiele. Me di el tiempo, qué sé yo,
pasa el tiempo, después uno con los amigos pierde cierto contacto, pero yo quedé ahí con el padre Membiel ahí masticando. Pasa el tiempo y después veo a este amigo votando por Milei. Y mi respuesta fue, oye, pero si tú me dijiste que estudiara al padre Membiele, yo te digo honestamente, ¿cómo si resucitáramos a Membiele y resucitáramos a Castellani, yo te aseguro que nos votan por Milei? Y eso que no soy argentino, y eso que no conozco a profundidad ni la obra de Castellani ni la obra de Membiele. No, es que no es así, porque el mal y Cristina y la cuestión, ¿cachai? O sea, ninguna de las cosas que hemos conversado. Yo estoy de acuerdo, por regla general, es lo que corresponde, pero por ejemplo, piensa acá en Chile que los últimos plebiscitos han sido de voto obligatorio. Entonces, no es llegar y decirle a la gente, desobedezca la ley, cómase la multa, porque eso es, si tú no vas a votar, te comes una multa. Entonces, y a lo que vamos de fondo es a darnos cuenta que en definitiva adoctrinados católicos no hay, Juan Carlos. Llamémoslo así, erga omnes, que vayan a misa, que no sé qué, que se persignen, que se pongan silicio en las partes pudendas, etcétera, no garantiza necesariamente que sepan doctrina católica la más básica de la que tú acabas de señalar. Y que si la tuviéramos una reacción propiamente dicha, así como decía recién de la Vendée, qué sé yo, una cristera, o lo que fuera, pero estamos, no sé, como un poco arrinconados incluso hasta por los propios líderes. Sí, es cierto, pero a mí me preocupa el uso, porque es algo que las redes sociales son propicias a eso. Me preocupa el uso falaz y el uso bastardo de la figura del argumento de autoridad, ¿no? A mí la misa tridentina me parece una cosa maravillosa. San Pío V decretó que siempre a perpetuidad, perfecto, la misa tridentina tiene unas rúbricas llenas de contenido. Y es maravilloso para el que siempre, no la ha visto nunca, es maravilloso. Sí, defendí la misa tridentina y por supuesto veo como una barbaridad que en el postconcilio se haya logrado en parte restringirla. Vi con buenos ojos la apertura de Benedicto y vi con malos ojos cómo Francisco le cierra las puertas a la misa tridentina. Bárbaro. Listo. Dicho esto, eso no tiene nada que ver con si una persona que va a misa tridentina, luego mirá que si esta persona va a misa tridentina y es vicepresidente de Milei. No tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, no reviste análisis. O sea, a mí lo que me preocupa no es que esto se diga, sino que del otro lado haya un buen chico de 15 años que lo crea. Exacto, ese es el punto. Es un pibe de 15 años. Y no de 15, de 25, de 35, de 45, de 55, de 65 y puedo seguir. O, no, porque ella es hija de un veterano de Malvinas. ¿Y qué? O sea, no, ¿esto es un control remoto o no lo es? No, pero vos, porque Juan Carlos, vos tenés un problema personal. Yo tengo todo lo que quieras. Ahora, ¿esto es un control remoto o no es un control remoto? No, Juan Carlos, porque vos tenés sobrepeso y la verdad que tenés esto y sos esto. Ok, yo tengo todo el sobrepeso que quieras. Si querés te puedo decir que tengo 300 kilos de más. ¿Listo? Ok. ¿Esto es un control remoto o no? Acá pasa lo mismo. O sea, la pauperización de la inteligencia católica es impresionante. Es impresionante cómo nos llevan como estúpidos. No, porque el comunismo... Ella criticó al comunismo, me parece muy bien, lo criticó, perfecto, bárbaro. ¿Criticaste al comunismo? Bien. No hice nada en contra del liberalismo. Pero la decisión de votar o no Milei es independiente de tu crítica al comunismo, porque si no, podemos decirlo al revés. Yo tengo razón porque yo hace 10 años, en el Día de la Madre, le regalé a mi mamá una flor. No, que es muy caballero eso, qué lindo, qué buen hijo. Perfecto. Entonces, como yo en el pasado hice una obra buena, ahora todo lo que diga el análisis político es válido. ¿Qué tiene que ver? Es demencial. No, porque yo fui un buen empleado. ¿Saben qué, chicos?
Yo fui un buen empleado en el Poder Judicial cuando trabajé. Yo fui un muy buen empleado. Yo venía una persona y le recordaba la cara y le decía, usted quiere el expediente YPF contra González contra YPF. Y IBE le daba el expediente. Yo fui un muy buen empleado en el Poder Judicial. Entonces, por eso tengo razón cuando digo que mi ley es un desastre. Eso totalmente ridículo. Bien, así de ridículo es decir que Victoria Villarruel tiene razón al estar con mi ley porque va a misa tridentina. Además, yo también fui a misa tridentina. Con ese criterio, yo también tendría razón. Claro, pero a ver, yo creo que hay que... Es un disparate, lógico, político y moral. Perdón, Edwin, que diga. No, que por ejemplo aquí el caso, yo creo, por ejemplo, es que al final uno ve a otras personas y les cree. Por ejemplo, yo creo que los casos que escribe es que cree y auténticamente está hablando que eso lo hace por una convicción en ese minuto. Pero lo que pasa es que, claro, vienen influencias del entorno, que es la tentación en sí. La tentación viene y, claro, en ese minuto ahí es donde flaquea. Uno podría decir, en el caso más burdo, es que la tentación por algún beneficio, ¿ya? Y uno podría decir, ya ahí flaqueó su voluntad, su convicción. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, también dice, ¿sabes qué? En realidad, aceptar esto es el mejor camino para tener ¿cómo se llama? Un beneficio para mi causa. Entonces, claro, uno, al ver esta gente que uno las ve convencidas, no estoy hablando de los que se creen todos ni los falta inteligencia, sino gente que uno ve que no es tan, que en realidad no es gente tonta y gente que en realidad sí tiene una convicción que sí se puede creer, que aún así hace conductas que dan a dudar. Entonces, claro, uno queda con esa sensación y claro, ahí uno queda como, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo actuar ante esto? Ese es como el punto. ¿Qué es Y yo cuando esté en una situación así, porque uno puede decir que critica todo y todo eso, pero ha tenido influencias de esto a nivel gubernamental. Si uno llega a un puesto de posición política, un puesto de jefe de una empresa donde tiene que firmar cosas y ahí te dicen que si tú tenéis que ganar un proyecto tenéis que estar a favor de la Agenda 2030, no decir, tenéis que hacerlo, porque si no, no lo hagas. Pero claro, una condición material que sería como, no sé, darle sustento a tu familia, te lo impide, tienes que ver. Entonces, claro, esas fuerzas ya que son más concretas, más difíciles de lidiar, son, no sé, ¿cómo quedamos ahí? Ese es como el punto. ¿Cómo quedamos ahí? Yo te respondo. Primero, suponte que yo vengo y te digo, mira, soy pobre, ¿no? Tengo que alimentar a mi familia. Voy a vender mi cuerpo para alimentar a mi familia. ¿Qué pasa? ¿Cómo juzgamos moralmente eso? Ustedes podrían tener lástima de mí. Podrían decir, pobre tipo lo tiene que hacer, no le queda otra. A lo que voy es esto, es que evidentemente hay situaciones donde uno está apretado por la situación económica, pero eso no justifica todo. Porque si no, estaría bien vender el cuerpo. Entonces, el fin no justifica los medios. Uno tiene que hacer todo el esfuerzo posible dentro de lo ético y lo moral. Claro, lo que pasa es que además, disculpa Juan Carlos, se produce la situación que vivimos y por lo menos a nosotros nos pasó desde el primer rechazo con mucha fuerza, que claro, cuando tú tomas conciencia y empiezas a radicalizarte en el buen sentido de la palabra, a buscar tu raíz, por ejemplo en el caso del canal, a buscar la hispano-catolicidad, ¿cachai? A entrar en ese aspecto, tú te das cuenta también que ya la sociedad está atomizada. Llamémoslo así, el orden liberal ha conseguido que no conversemos con nuestros vecinos, que no tengamos contacto con toda la familia, que no hablemos de familia extendida y que en definitiva se haga lo que, por ejemplo, durante muchos años en el gobierno de Pinochet era el epítome, que es ráscate con tus propias uñas, tú puedes ser tu propio destino. O sea, el liberalismo evapora. Entonces, si está corriendo la máquina del liberalismo,
a todo dar, en algún rato la forma de salir de esto es llamémoslo así, en la comunidad, hacer comunidad, ir a conversar, tener amigos, hablar con la familia, lo que dijiste tú recién. O sea, ¿qué pasa? Porque a lo mejor estamos hablando de la ¿cómo se llama? De la presidencia de la República, pero no nos hemos detenido por ejemplo, al tema familiar, el tema del orden familiar, interfamiliar. O sea, ¿qué pasa con el jefe de familia, etcétera? O sea, ahí también tenemos un conflicto micropolítico que se revela en lo macro. Yo lo que pienso es esto. No es lo que yo pienso, es lo que dice la doctrina católica. Hace poco, recién lo leía, ¿no? Hace un rato antes leía el Evangelio. Y nuestro Señor, ¿qué dice? Dice que en la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, el rico tenía de más, Lázaro tenía de menos y el rico nunca lo ayudó. Cuando mueren, uno se condena. Bien, traslademos esto al caso de Milei y el liberalismo. ¿Qué conclusión sacamos? ¿Qué va a decir el rico? No, adiós, yo mi propiedad privada es mi cuerpo es mi primera propiedad, mi dinero, yo hago lo que quiero, los impuestos son un robo. ¿Qué va a decir? No puede decir eso ante el tribunal infinito de Dios. Entonces acá, el problema que tenemos es que el presidente Milei lo que hace es empujar una ideología totalmente anticristiana, que es el capitalismo liberal. San Ezequiel Moreno por algo decía, el liberalismo es pecado. Y más, San Ezequiel Moreno quiso morir y dijo, por favor, cuando esté mi cuerpo y estén rezando por mí, pongan una placa que diga el liberalismo es pecado, por si se habían olvidado. ¿Sí? Entonces, de Pasto. Claro, esto es así. Ahora... Sí, pero el liberalismo es pecado, perdona, pero por ejemplo acá en Chile... una persona que nosotros estimamos, que el padre Lira, Osvaldo Lira, ¿cierto? Va y se tira a los brazos de Pinochet, siendo Pinochet el más liberal de los liberales con Margaret Thatcher, o sea, digámoslo así, el Milei de la época también. Digámoslo, corresponde decirlo. Yo no conocía eso del padre Osvaldo Lira. No conozco lo que me estás diciendo. No, te lo cuento. Hay entrevistas, tú lo puedes buscar y obviamente el padre, llamémoslo así, que tenía una pulsión autoritaria muy notoria, necesariamente estuvo del lado de Pinochet y fue uno de los mentores de Jaime Guzmán, etc. Yo no lo estoy diciendo con términos de maldad, ojo, no es mi afán. Estoy dando datos en los cuales, si tuviéramos que catalogar a Pinochet, es la de la tendencia liberal. Y por algo tenía de santa patrona a Margaret Thatcher. O sea, desde ese punto de vista, entre Milei y Pinochet, ¿cuál sería la diferencia? Si ambos tienen de santa patrona a Margaret Thatcher. Bueno, es una pregunta larga, hay épocas distintas, pero hay muchas semejanzas porque de hecho Milei ha expresado su admiración por enemigos históricos de Argentina, sirvientes al capitalismo financiero, como Thatcher, como Pinochet, como Reagan y como Churchill. Yo vuelvo para dar un marco conceptual. Cada país y cada nación debe velar por su propia subsistencia, por su propio interés, y no estar subordinado al interés de otra nación o al interés de otra corporación. Entonces, Argentina debe velar por los intereses de Argentina, por los intereses legítimos. Si Argentina tiene una disputa con Colombia o con Chile o con el que sea, nosotros tenemos que ver si nuestro interés es legítimo. ¿Legítimo a la luz de qué? A la luz de la justicia. Si no es legítimo, entonces no tenemos derecho. Y si es legítimo, el otro no será el que no tendrá derecho. Ahora bien, a mí lo que me parece grave, muy grave, es que Milei está atando la soberanía política económica argentina y alineándola con Estados Unidos e Israel. O sea, está diciendo, mi país se va a alinear con ellos dos. No está diciendo, mi país va a ser autónomo y va a tomar las mejores decisiones en función de los intereses
de los habitantes de este país. No, está diciendo, mis aliados son Estados Unidos e Israel. Ah, mire usted, bueno, hace 2 días Estados Unidos, Biden, acaba de invadir Yemen. Acaba de bombardear Yemen. ¿Y qué? ¿Ahora estamos nosotros en esa guerra? Detalle no menor. El mismo día que Estados Unidos invade Yemen, retira las tropas de la lucha de Ucrania-Rusia. Estábamos en guerra con Ucrania. Argentina no tiene que intervenir en guerras extranjeras, donde no tiene intereses. No, y además que vino el payaso de Zelensky al cambio de mando, una cuestión ridícula. O sea, no se supone que está en guerra. O sea, Juan Carlos, si tú estás en guerra, si tu país está en guerra, ¿te irías al otro confín del mundo a un cambio de mando del peluca? Por eso. Ahora, a mí vuelvo a lo mismo. Hagamos un análisis serio. ¿Milei es grave? Sí. ¿Por qué? Por su doctrina, por lo que dice, por lo que hace, porque se contradijo, por los apoyos que tiene y porque ha logrado confundir a un grupo de católicos. Yo lo dije también hace tiempo. Recibiremos con los brazos abiertos a los católicos que pidan perdón, que se disculpen y que trabajen activamente contra el gobierno que ayudaron a subir. Lo deseo de todo corazón. Porque muchos de esos católicos son personas muy valiosas, con mucha lucidez, con mucha inteligencia, con cualidades, realmente con cualidades. Hasta que eso no ocurra, yo por lo menos, yo y los míos, la gente que yo pueda influir, lo que sea, estamos en pie de guerra contra este gobierno, de esta pátrida y de este apóstata. Nada más que decir. Perfecto. Oye, estamos pero cronometrado, Juan Carlos, a la hora 30. Querido Edwin, no sé si tienes palabras finales para pedirle a Carlos y a Juan Carlos que cierren el programa del día de hoy. Edwin, por favor. Sí, una palabra, como que al final, claro, aquí como uno tiene como problema al actuar porque, como he dicho anteriormente, la hispanidad se ha perdido casi más de un siglo. Más de un siglo, y claro, la debilidad que sentimos ahora justamente se debe a eso en parte, y los que de alguna forma despertamos, no encontramos con eso. Estamos bien metidos en el hoyo de las fuerzas que están dominando, las liberales, comunistas, a mí me gusta decir el europeísmo antropocéntrico, para decirlo de forma resumida. Y claro, pero de todas formas, igual en la palabra de Dios hay una alternativa en realidad. Lo que dice, uno pide, no nos dejes caer en la tentación y que nos libres del mal. Entonces, justamente el que puede ayudar en esos momentos es Dios. Y claro, y si uno tiene poca claridad, bueno, uno le puede pedir por sabiduría, y en segunda instancia está el perdón, confesar ese error ante Dios. Entonces hay posibilidades de actuar en ese aspecto, y yo me quedo con eso, que a pesar de que uno no encuentra, uno puede buscar claridad, uno puede buscar la fuerza de Dios y uno puede arrepentirse. En eso, por lo básico, yo creo que cualquier persona puede entender esa regla, sin empezar a leer ya otro tipo de cosas. Estupendo. Carlos, por favor. Juan Carlos, antes de terminar, y te voy a formular una pregunta, pero antes, renovarle las gracias por haber existido acá. Ha sido muy iluminador lo que usted ha expuesto y ha dado respuestas a nuestras preguntas, y ha sido muy ameno tenerlo acá. Juan Carlos, mi pregunta ya final, y reiterándole muchísimas gracias por estar acá. Ha sido usted también insistente en lo siguiente. Usted dice, no hay que hacer un partido. Hay que hacer movimiento. Movimiento o movimientos. Me corregirá cuando comience su respuesta. Por favor, explíquenos, exponga... Bueno, Kast dijo lo mismo. Kast dijo lo mismo. No hay que hacer partido, hay que hacer movimiento. 3 doritos después, un partido.
Bien. Primero que nada, me da gracia, Carlos, porque me dices, bueno, vamos a cerrar. Te hago una última pregunta. Y ya. Y me Ah, tiras pero una pregunta. la captó, bien, inteligente, la captó. Sigamos. No, digo, y me tiras una pregunta que me va a demorar 45 minutos responder. Pero bueno, haré lo posible. La lógica de los partidos es la lógica de la cantidad de que hay que llegar al poder si la gente nos vota. Cuanto mayor cantidad de votos, más poder tengo y voy escalando y ganando bancas, diputados, senadores, presidentes, bla, bla. En la lógica partidaria, los votos son todo y hay que conseguir el voto a como dé lugar, incluso prometiendo lo que no se puede cumplir o diciendo lo contrario de lo que se piensa. De la misma manera que que las empresas ganar dinero es un bien, es un objetivo en principio lícito, uno no puede decir, bueno, mi objetivo es ganar dinero como sea. No puede decir eso. Entonces, uno tiene que decir, bueno, mi objetivo es ganar dinero, pero siempre respetando el orden moral objetivo. Bueno, respecto del poder es lo mismo. No está mal que el hombre político busque el poder. Lo que pasa es que hay una política agonal de conquista de poder y luego una política arquitectónica de cómo gobernar. De nada sirve llegar al poder para descubrir que soy inútil para gobernar. Hola, ¿qué tal? Tengo el poder. Sí, listo. ¿Sabés gobernar? No. En cambio, yo creo que un movimiento, al estar fuera de la lógica de los partidos, no tiene otro techo más que el músculo de sus propios militantes. El movimiento no se sujeta a las leyes legales, sino que se sujeta a las leyes morales. Entonces, como no tiene que rendir cuentas ante el pueblo, ante los comicios, simplemente puede y debe, esta es mi opinión, debe predicar la verdad en la literatura, en el periodismo, en las calles, en las redes, en el territorio, en la internet, con actos públicos, con organizaciones, y tiene todo, digamos, su límite es su propio trabajo. Yo sueño con un movimiento, que los ha habido, en el cual los intelectuales puedan ir siendo invitados a distintos países, a distintas provincias, y poder ir reuniéndose en las casas, teniendo cafés dentro de las casas, hablando con la gente, y esta conversación tenerla con familias de 2, 3, 4 personas, explicarles a la gente, ir luego, no sé, a Santiago del Estero, ir a Chaco, ir a Formosa, llevar libros, regalarle los libros a la gente. Si hay un problema, mira, en esta escuela la profesora les enseña educación sexual, es un desastre. Bueno, organizar una resistencia, desafiar el debate de la profesora. Eso es hacer verdad, como diría Castellani. Para eso no necesitas un partido, necesitas un movimiento. Eso es lo que hay que hacer. Castellani decía, no nos concentremos en buscar el poder a corto plazo, concentrémonos en el testimonio de la verdad a largo plazo. Y decía, el Evangelio se podría sintetizar en 2 palabras, dar testimonio. Dar testimonio. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Dar testimonio. Organizarnos para dar testimonio. Siguiendo, y acá permítanme el orientalismo, siguiendo el principio japonés del Kaizen, es el principio de mejora constante, es decir, hacerlo hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. O sea, en cada momento yo debo mirarme a mí mismo y decir, bueno, esto que estoy haciendo, ¿cómo lo podría hacer mejor? De hecho, yo tengo hace poco me entrevistó
TLV1, canal TLV1 muy conocido, por ahí a ustedes les suena. Y ahí desarrollé, y en mi canal lo tengo, el video donde desarrollo todo lo que es este movimiento que obviamente no es un invento mío, estoy tomando tradición de movimientos precedentes. En Argentina ha habido movimientos católicos nacionalistas precedentes. No es una cosa que inventé yo. Pero yo creo hoy que nuestra gente en general ve el partido y no ve el movimiento. Entonces, el partido, y se concentra en el partido. Incluso hay gente que se concentra en el partido apenas 2 meses antes de las elecciones y luego durante 4 años se olvida de la política. Esa gente es carne de cañón para que te manipule. No sé cómo decirlo de otra manera. O sea, la lucha política no es una lucha solamente las elecciones, es una lucha los 365 días del año. Porque decir la verdad es un acto político. Y hasta que no entendamos eso, vamos a pensar que la política es una cosa, que la religión es otra, que no hagamos política, porque no entendimos, la política es el bien común, y la verdad es parte constitucional del bien común. Y hoy, los católicos en Argentina, esta es mi opinión humilde, tenemos que organizarnos para decir la verdad sobre este gobierno, sin que se crea que estamos apoyando al gobierno de Cristina, de Alberto y de Sergio Massa que acaba de perder. Esto es fundamental. ¿Para qué? Para salir de la falsa dialéctica entre capitalismo y populismo. No es fácil. No es fácil. No, para nada. Pero es que yo creo que eso, Juan Carlos, que no es privativo de Argentina. Ese es un mal que está atravesando el orbe completo. O por lo menos la Hispanoamérica. Hispanoamérica yo creo que no es distinto en Colombia, no es distinto en Chile, lo que pasa en Argentina. Claro, habrá matices y cosas, llamémoslo así, de la realidad local, pero en definitiva el problema es exactamente el mismo y el diagnóstico es el mismo, y yo creo que la solución también pasa por lo que dice Juan Carlos. Querido Juan Carlos, Carlos Romero, Edwin Rodríguez, ahora sí, muchas gracias por haber estado. Juan Carlos, cuando tú gustes, el canal Matices, lo que pueda colaborar en tu blog o en alguna cosa que tú quieras manifestarlo, siéntelo parte de ti y en lo que podamos ayudarte, cuenta con ello. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Solo me queda remitirles a los interesados. Estoy desarrollando varios artículos ahí en el blog www.jcmonedero.com. Recientemente, sobre la realidad argentina, específicamente de Milei y etcétera, hemos sacado 4 videos en el canal de YouTube junto con analistas internacionales, uno de Uruguay, el escribano Bruno Acosta Pastore, y don Bruno Acosta Pastore, aprovechemos de darle un saludo, que es un tremendo panelista de Matices. Así que un abrazo grande para don Bruno. Así es, aprovechamos para saludarlo. Don Bruno Acosta Pastore, escribano y docente, y Raúl Quirós, español también, don Raúl Quirós, también un amigo del Matices que acaba de fundar el Studium Generale. Así es que bueno, acabas de nombrar 2 tremendos y grandísimos amigos del Matices. Bueno, faltaba don Juan Carlos Monedero nomás para cerrar. Que también lo conoce Monedero y le hizo una muy buena entrevista sobre la nueva derecha. Estupenda. Muchas gracias. Bueno, ellos 2 estuvieron junto con 2 compatriotas que también los voy a mencionar, que son la señorita Lucía Escurra y Eduardo Peralta, escritor de San Juan, escritor sanjuanino, también muy interesantes, con militantes pro vida y católicos argentinos. Así que los invito a ver esos videos que están en el canal, donde ampliamos el desarrollo con más detalles sobre el tema de Milei, etcétera. Perfecto. Ahora sí, un abrazo para todos. Gracias al chat que nos acompañó y nos estamos viendo en otra edición. Que estén muy bien. Un abrazo grande, y gracias por la invitación. Como vos bien sabés, los enemigos tienen muchos recursos, es una batalla desigual y esto me anima a pedirte ayuda y colaboración. Cualquier tipo de aporte que puedas darme será bienvenido. Los datos para contribuir figuran en la descripción de este video y en el primer comentario del mismo. Tengamos en cuenta que hoy con 400 pesos argentinos podemos pagar un café con leche, lo cual es menos de $2.
Si no podés contribuir económicamente, no te preocupes, también se puede ayudar difundiendo los contenidos en las redes sociales. Pongamos nuestros 5 panes y 2 peces y Dios hará el resto. Muchísimas gracias y hasta pronto.